Por la señal de Canal 5 Santa Fe, también estamos en Agencia de Noticias DERFE, www.derfe.com.ar y por FM 89.5. Tenemos un invitado en estudios, como anunciábamos, es el concejal Lucas Maguid. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, buenas tardes. Gracias por venir. No, por favor, al contrario. En el marco de esto que venimos charlando y lo veníamos haciendo también en este programa desde hace varios días, y con el asesinato de Julio Cabal un poco se intensificó el hartazgo que está viviendo el santafesino con esta situación, ¿no? Sí, la verdad que la situación de inseguridad en Santa Fe, en la ciudad principalmente, la marcha que hubo el día miércoles es una demostración de que la gente está completamente cansada. Sí. No siente que haya respuesta desde la política, de la cuestión judicial o desde la policía. Y bueno, todos los actores políticos y judiciales debemos ponernos de acuerdo para esto, encontrarle, yo diría que una solución. Estamos en una situación de emergencia. Lo primero y principal sería que se acepte desde el gobierno provincial la situación que hay. La punta del ovillo estoy tratando de encontrar, ¿no? Porque uno dice la policía es parte de la solución o del problema. No hablo de todos los policías, no. Que se entienda bien esto. No hablo del laburante, no. Hablo de la institución policía, hablo de la justicia. Yo siempre digo, mi pensamiento de hace mucho tiempo, muchos no sabrán por mí, pero en mi caso yo lo perdí a mi papá a los 14 años por un hecho delictivo, y siempre pensé lo mismo: no es que la policía tiene la culpa, que la justicia tiene la culpa o que el gobierno tiene la culpa. Si hay una culpa compartida, en muchos casos. Sí, lo que yo entiendo es que hoy se ha fallado absolutamente desde la cuestión política, porque, costó la cabeza del comisario a cargo de la Unidad Regional 1, sí, sus propios dichos. Y no sé si es maquillaje o realmente algún cambio de fondo. Yo creo que no lo tendrían que haber, porque acá parece que el que llega a ser comisario general o el que llega a quedar a cargo de la Unidad Regional después termina siendo un fusible. La verdad que yo en eso no estoy de acuerdo. Lo que me parece que el ministro le ha errado es en el diagnóstico, en la forma de trabajo. Le han errado en sacar las comisarías. Le han errado en armar la policía comunitaria y andar, vamos a decirlo así, revoleando uniformados por toda la ciudad y cambiándolos de acuerdo al crimen semanal. Sí, que ahora no sé en qué quedó, porque a donde yo vivo, por ejemplo, había una policía comunitaria que ahora se retransformó y no sé bien lo que es, pero ya ni siquiera está en el chalequito naranja. Nadie sabe en qué quedó. Bueno, yo vivo sobre Urquiza, en la misma cuadra donde fue el asesinato de Julio, y ayer... Yo me indigné, pero principalmente mis vecinos vinieron como a reclamarme porque soy como el político de la cuadra. Aparecieron todos los policías caminando. Ayer a las 9 de la noche en Urquiza y Mendoza había dos uniformadas paradas ahí. Tarde. En Urquiza y Salta había 2 uniformadas más. A mí me indigna igual que a cualquier vecino, porque antes que ser político soy un vecino. Pero entender que creo que el gobierno socialista le ha errado muchísimo en el diagnóstico y en la forma de trabajarlo. Yo recuerdo la primera reunión que me tocó siendo concejal con el ministro Puyaro. Aparte lo digo así porque fue así y después el tiempo me dio la razón. Ustedes se acordarán que había un edificio tomado a media cuadra de la Plaza del Soldado, sí, sobre la misma vereda por calle Mendoza. Sí, recuerdo. Un vecino de la misma cuadra me había comentado que no solo que estaba usurpado, que es otra problemática, sí, sino que había venta de drogas y que se estaba convirtiendo en un aguantadero de criminales. Se lo dije al ministro, no solamente esa dirección, sino le di varios lugares puntuales que tenía la información, y la respuesta fue que la policía no estaba para investigar, para eso estaba la justicia. Lo cual a mí me llamó mucho la atención, porque tranquilamente la policía puede realizar investigaciones, sí, lo hacía. Sí. O sea, en su momento, hoy creo que no existe puntapié, más, por lo menos, para que después la justicia tome el caso. Exactamente, o sea, la justicia obviamente es su obligación investigar, pero la policía es una herramienta más. Cuando pasó esto me dijo: nosotros no podemos hacer nada, qué sé yo. Bueno, pasó, y a la semana de eso, que si ahora pasan ven que está tapialado el edificio, a la semana roban a un chico que iba en bicicleta, lo meten adentro del edificio, lo dejan desnudo, y cuando lo largan a la hora, obviamente queda desnudo en Mendoza a las 10 de la mañana,
pasan 2 policías en la motorizada y cuando le dice están acá adentro, entraron los policías y encontraron lo que cualquiera se puede imaginar. A partir de ahí fue que se tapialó, que se recuperó el edificio. Digamos, tenemos que esperar siempre que pasen los hechos. Nosotros podemos hablar con cualquier vecino que nos dice, en esta casa se vende droga, en esta casa viven criminales, en esta casa está esta persona que está prófuga. Siempre, siempre, siempre el que recorre el territorio tiene esa información. Sí. O sea, yo doy este caso puntual. Cualquiera lo tiene, cualquiera de nosotros sabemos, este es delincuente, en cada barrio, digamos. Y el trabajo de la policía es recoger esa información, o del Ministerio de Seguridad, recoger esa información y trabajar, porque obviamente en algunos barrios capaz que dicen, no, en esa esquina se vende droga porque no le caen bien los vecinos. Pero si la policía investiga y descubre que no se vende droga, se sigue para otro camino. Claro. Yo lo que creo es que, como te digo, no es la culpa de un solo poder, porque todos los poderes del Estado tienen cierta culpa, pero realmente veo que en este momento el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, no está actuando como debería actuar. Yo estoy tratando de entender si ese no actuar tiene que ver con efectivamente una decisión política o un error político. Yo creo que, como te digo, el error de diagnóstico, porque es cierto que para que baje la delincuencia hay que hacer un trabajo social y hay que hacer un trabajo de contención y hay que tener un trabajo realmente muy fuerte y a largo plazo. Pero sí el nivel de violencia que hay, o sea, vecinos de Santa Rosa de Lima hace 20 años atrás sabían dónde estaba el ladrón y el ladrón no robaba adentro del barrio. No, los códigos se perdieron, olvídate. O sea, no existía el que te robaba, tu vecino que te robe. Hoy te roba, te mata o te viola. Sí. O sea, y en lo posible, si puede cagarte a palo, por decirlo mal y pronto, lo hace. Sí. Eso sí es un producto de la sociedad y un producto del narcotráfico. Sí. Nosotros tenemos que aceptar que estamos en una sociedad donde el nivel de adicción es muy fuerte. Yo recuerdo en el año 2010, tuve que ir a una reunión en Villa Martelli, en provincia de Buenos Aires, que está antes de entrar a Capital Federal. Eran las 11 de la mañana y en la esquina donde estaba yo veo pasar a 2 chicos con las bolsitas de Poxirram, que acá no era normal, no era común verlo. Todavía. Me llamó mucho la atención, lo hablé con la gente que me iba a juntar, me dicen sí, pero no hacen nada. Hoy acá nosotros vemos los pibes, yo no quiero criminalizar al que fuma marihuana, porque la verdad que siempre en eso soy muy distante, cada uno toma su decisión. Pero muchas veces el que fuma marihuana, el que toma alcohol o incluso el que está drogándose con una sustancia mucho más fuerte, ya lo hace a la vista de todos sin importarle. Entonces, ¿qué significa? Que todo el mundo viva con miedo, e incluso el que fuma marihuana porque lo elige hacer y no por otra cosa, también termina siendo rechazado por la sociedad. Claro. O sea, ¿por qué? Porque, está fumando un porro, me va a hacer algo. Yo no sé si, o sea, no voy a criminalizar al adicto, porque el adicto es adicto y es enfermo. Es una cuestión de salud. Pero también nosotros, un detalle que tengo, que sí me lo habían comentado policías, hace 2 años, en el microcentro Rosario, el que estaba fumando marihuana, la policía le sacaba el cigarrillo de marihuana y se lo pagaba. Y era una decisión política. O sea, tuvieron esa bajada de línea. Acá no hay una decisión política de nada. Acá, bueno, hoy a la mañana en la Costanera había 5 controles vehiculares. Prefectura, Gendarmería, estaba, ya por ahí me pierdo con sí, la Federal. Pero, digo, ¿cómo puede ser desde el puente colgante hasta el faro 5 controles policiales? Sí, después por allá nada. Después, bueno, mirá lo que nos pasó una vez. Estábamos con Sebastián Piñata y con Marcos Castelló. Habíamos ido a un barrio del norte, salimos del barrio a las 7 de la tarde y cuando salimos por Blas Parera había un control de efectivos nacionales, prefectura, gendarmería, la Policía Federal. Era magnánimo, incluso era sorprendente verlo. Nos paran a nosotros, nos hacen que bajemos del auto. La verdad que bueno, después cuando terminan de ver que estaban todos los papeles en regla y todo, nosotros, por lo menos mi pregunta hacia el que estaba a cargo del operativo, le digo, ¿por qué no entran a los barrios? Digo, el problema no está acá en la avenida claro, es lo de menos. Le digo, pero si ustedes entran, nosotros estábamos acá a 4 cuadras, no, nosotros tenemos prohibido entrar por ahí.
Ahí está la decisión política. Esa es la decisión política. La decisión política es que se actúe con la fuerza. O sea, la decisión política es si uno, o sea, ¿qué es lo que entiendo yo? A mí me tocaría estar a cargo del Ministerio de Seguridad y siento que la justicia o alguna pata de la justicia no le da la importancia a mi trabajo, iría a protestar todos los días. ¿Hay una fricción ahí, Lucas, entre Ministerio de Seguridad y Justicia? Digo, hubo algunas discusiones por tema ley narcomenudeo, por ejemplo. En algunos casos sí, y yo entiendo que el tema del narcomenudeo también no tiene que estar a cargo de las provincias, porque primero principal, todos sabemos, en Santa Fe tenemos un solo juzgado federal. Sí. Y está a cargo de absolutamente todo, justicia electoral, justicia de lo que es narcotráfico. La verdad que está colapsado, pero no significa que le pasen las causas a la justicia provincial. ¿Por qué no peleamos por un país federal donde haya más juzgados federales? Claro. Cosa que puedan atender a eso. O bueno, lo que pasó en Santa Fe con la Policía Federal, que a todos nos sorprendió, y ahora nos vuelve a sorprender esta semana con un hecho que... El muchacho este que iba en el auto haciendo vaya uno a saber qué. Sí, digamos... El jefe de la Policía Federal. Y no nos dejamos sorprender. Sí. Y parece que, digamos... Yo lo que digo es que esto se está volviendo en un programa de Rial, claro, donde uno no sabe si reírse, si llorar, si lo que se cuenta es cierto, si lo que no se cuenta es cierto. Y llega un gobierno nacional diciendo vamos a ir contra el narcotráfico... Y luchan contra el narcotráfico chiquito, contra el vendedor barrial. Sí, una plantita. No van contra el grande. No. Es más, las causas grandes, que hoy se están cerrando en la justicia, son causas que inició el gobierno anterior. Claro. Lo cual sería bueno que también se lo reconozca, porque el gobierno anterior ha tenido 1000 fallas. Pero las causas grandes han iniciado gracias al gobierno anterior. Y esas son las diferencias donde uno tiene que plantearse y decir, bueno, acá vinieron y nos hicieron un marketing bárbaro, que el narcotráfico, la corrupción, todo eso, no arreglaron nada. La verdad que hay cada vez más problemas, hay cada vez más violencia. Y el tema de la crisis, Lucas, porque... Ni hablar. Acá, por ejemplo, Rubén Sala, dirigente territorial de Santa Rosa de Lima. Al cual se lo respeta muchísimo. Nos contó acá en este programa que en Santa Rosa de Lima las actividades prolíferas hoy en día es prestamista y narcotraficante. Yo lo escuché a Rubén. El que tiene laburo es un gil, básicamente. Sí, es que, bueno, sí. Yo lo escuché a Rubén y la verdad que uno lo entiende, porque aparte Rubén, que lo que vive mucho la realidad, Rubén dice, tenemos mucha gente que la despiden y con esos 20 o 30 mil pesos compra un pan de marihuana y empieza a vender. Claro. O sea, yo lo escuché en un programa y la verdad que uno dice, sí, es cierto. Es la salida fácil. O sea, es la salida que la gente necesita comer. Claro. A ver, acá hay dos cosas. Uno, el que se mete por una cuestión económica, y el otro porque no hay trabajo. O sea, hoy las empresas ya no le podemos pedir más nada a los empresarios. Claro. O sea, y esas son las decisiones que... Por eso te digo, yo cuando vos me decís, echarle la culpa a alguien, no. La culpa hay un poquito a cada uno. Claro. O sea, hay una cuestión económica que tiene principalmente el gobierno nacional, hay una cuestión social que el gobierno provincial la debería haber atacado de otra manera, y hay una cuestión judicial, que judicial tomémoslo como Ministerio de Justicia, como Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial. Claro. El Poder Judicial, si uno lee las leyes no son blandas, las leyes no son fáciles de romper. Pero por ahí, si a un juez le llega un allanamiento que faltan la mitad de los elementos, y el juez no puede dejar detenida a una persona, porque va a pasar lo que nos está pasando hoy a nivel nacional. Hoy a nivel nacional yo hoy leía que liberan a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Y a Fabián de Sousa. Sí. Está bien, esos tipos hoy la noticia es que lo liberan. ¿Alguien se puso a pensar lo que le vamos a tener que pagar nosotros como Estado? O sea, todos los argentinos. Por haber estado mal. Por haber estado mal presos. Sí. Por haber perdido los millones y millones de pesos que perdieron. Sí. O sea, nadie lo piensa eso. ¿Y qué tenemos que decirle? No, mirá, quédate tranquilo porque te dejamos libre. Claro. Eso es imposible. La denuncia de Vila hace 2 días en el programa de Fantino. Sí, tremendo. Bueno, entonces tenemos que ser muy, muy precisos y tenemos que empezar a tener un Estado que ciertas políticas sobrepasen a los gobiernos. Claro. Yo digo, uno ve en Chile, tengo conocidos que me dicen, ustedes los argentinos lograron algo, que es las políticas de derechos humanos, que nos lo reconocen mucho,
pero no logran otro tipo de política pública. O sea, ustedes no logran una política pública de educación. Digo, no, nosotros, esto estamos hablando, la vez que lo hablamos fue el año 2016. Digo, mirá, mientras el peronismo fue gobierno, se hizo la asignación por hijo, lo cual para mí es una política doble. ¿Por qué? Porque hace que los chicos vayan a la escuela, claro, lo cual es muy importante, que tengan salud, sí, lo cual, a ver, estamos hablando de dos cosas básicas. Sí. Y como tercera medida, les asegura algo que comer. Claro. Es básico, o sea, es básico, es un derecho, eso es un derecho humano. Cuando alcanzaba, porque hoy ni eso. No, hoy no existe. Llega un gobierno nuevo y obviamente llegó con un discurso de odio, de que había que terminar con los vagos. Sí. A ver, primero para terminar con los vagos, consigamos que puedan reinsertarse en el mercado laboral. Sí. Como seguro, primera medida. Básicamente, crear empleo. Nosotros tenemos que crear empleo. Bueno, lo decía el general Perón, gobernar es generar trabajo. Claro. O sea, entonces, y este gobierno eliminó el Ministerio de Trabajo. Bueno, sí, dejó los ministerios que le interesaban, sí, para hacer negocios, o sea, no hay otra realidad. Sí. Pero bueno, la verdad que yo creo que esto tiene que cambiar de muchas maneras. Se tienen que tomar en cuenta también los tipos que han sido importantes o que han conocido. Pues, por ejemplo, uno tiene que hablar con jueces que hoy no están más. Yo hoy en la mañana escuchaba una nota a García Porta. A García Porta, que incluso yo tuve la suerte de conocerlo y de hacer campaña con él. Y a mí me sorprendía ver los policías, doctor, vuelva a ser juez. Mucho respeto. ¿Por qué? Porque era un juez que iba a los allanamientos. Claro. Era un juez que a las 4 de la mañana estaba parado al lado del comisario allanando una vivienda. Eso también se dice, que ahora si querés hacer un allanamiento a las 4 de la mañana no vas a encontrar a nadie que te lo autorice. Y sí, a las 4 de la mañana es difícil, es imposible, pero a las 8 de la mañana es difícil. Y eso es donde hay que empezar a ver, o sea, hay que rever el sistema del MPA, que yo no creo que está mal. Hoy se hace el MPA ha hecho un trabajo sobre la violencia de género, sobre las violaciones. La verdad que ahí donde yo me saco el sombrero, porque me parece excelente lo que se está haciendo. Sí me preocupa que en otros casos no funcione como debería. Claro. Y ahí uno se da cuenta que el mismo organismo adentro tiene dos calidades de personas o de profesionales muy distintos. Claro. Porque todos vemos cuando el MPA logra que un violador esté 20 años preso, o como ha pasado el caso de Ardomir, que se logró justicia. Sí. Y después uno ve que un asesino sale a los 30 días por un problema de papeles. Claro. Entonces el mismo organismo genera la duda de ¿sirve o no sirve? Claro. Yo creo que sirve, yo creo en un Estado fuerte, creo en un Estado imponente, pero también creo en un Estado que funcione a favor del ciudadano común, del ciudadano de bien, de que no necesite... el otro día cuando fue la marcha por lo de Julio, habían mandado 4 patrulleros. ¿A qué mandaron 4 patrulleros? O sea, fue un hecho de... Y me dijeron que recién me decían del centro comercial le robaron la cartera a una mujer que estaba marchando. Sí, no. La verdad que yo lo que veía, yo fui solamente para acompañar mi hijo, tengo un hijo de 13 años que quería ver una marcha, le digo, vamos hijo, yo obviamente te llevo. No me puse al frente porque nunca me gustó que se tome como algo político, o sea, claro, sí. No me gusta hacer política con la desgracia, y realmente uno veía el hartazgo, veía cómo la gente, no, porque a mí me robaron acá, porque a mí me hicieron esto, yo ya la denuncia no la hago, o fui a tal lado y no me tomaron la denuncia. Claro. O sea, esas son las cosas que nos tienen que preocupar. Y no nos sirve de nada mandar, como había el miércoles, 4 patrulleros, que incluso es como desafiar al vecino común diciendo, bueno, acá tenés la policía que querés. No, la policía yo la quería ayer, claro, la quiero mañana, la quiero esta noche. O sea, o incluso cuando hay un hecho, porque también es cierto, no podemos tener un policía al lado de cada uno para evitar un hecho delictivo. No. Pero también es necesario que se aclaren los hechos delictivos. Resulta que matan a un chico y al otro día aparece 1 millón de pesos para dar con el paradero del asesino o con cualquier información. Sí, como en el lejano oeste. O sea, Lucas, te voy a robar un minutito más porque ahora va a asumir Omar Perotti en diciembre y va a tener una mochila pesada porque
La campaña básicamente se basó en seguridad. Yo tengo mi teoría de que el socialismo pierde las elecciones en buena parte por esta situación. Sí. Y Omar Perotti, a partir del 10 de diciembre, bueno, va a ser la cara visible del tema. Tiene un trabajo arduo. Yo creo que Omar, también hay una realidad que falta mucho tiempo y Omar tiene dos cuestiones que trabajar. Una es la cuestión económica, porque la provincia no tiene los mejores números y eso se está demostrando a través del tiempo, que es lo que desde el peronismo venimos diciendo hace muchos años. Y la otra es la cuestión de seguridad, donde va a ver qué equipos él como gobernador cree que son los mejores para esta situación, pero va a ser un trabajo muy complicado. Y donde encima creo que cualquier ciudadano quiere el resultado inmediato y no sé si se va a poder cumplir esa expectativa, por lo menos a muy corto plazo, claro. Porque la realidad es que no va a asumir y va a asumir sobre una brasa caliente. Digamos, no le agarra a asumir como en el 2015. Y la cartera de seguridad va a ser una brasa caliente. La cartera de seguridad va a ser una brasa caliente que va a tener que ver cómo arma su equipo de seguridad, con quién, seguramente con gente de mucha confianza para él, porque yo estoy convencido de lo mismo, de que se ganó la elección principalmente por eso, por lo menos en lo que es Santa Fe Capital, área metropolitana y Rosario. O sea, Rosario también tiene una situación desbordada, pero estoy seguro de que Omar, porque aparte vayamos al año 2011, el año 2011 que no pasaban las cosas como pasan hoy, Omar ya había empezado a hacer su campaña con su eje de seguridad. Yo creo que Omar hoy tiene un desafío muy grande. No le toca gobernar en el mejor momento. Una cosa era gobernar como gobernó Wiener, con viento de cola, con plata, y nos deja como nos dejan después de 12 años. Y otra cosa es gobernar en este momento donde la provincia está complicada económicamente, la situación de seguridad está desbordada, y va a tener que tener un gran equipo de trabajo de su confianza, donde él pueda hacer una bajada de línea sobre lo que se tenga que hacer. Claro. Gracias por visitarnos, Lucas. La próxima vamos a hablar de temas del Consejo. Hoy queríamos enfocarnos en este tema, pero te vamos a volver a invitar. No hay problema, por aparte yo siempre he sido uno de los más críticos con respecto al Ministerio de Seguridad, porque, bueno, como lo digo, la primera reunión que tuve como concejal, me di cuenta que estaban haciendo agua y no han cambiado en nada. Y lamentablemente, y esto lo quiero decir, el ministro de Seguridad nunca se dignó a ir a una reunión del Consejo de Seguridad en la ciudad de Santa Fe. Como sí lo hizo en Rosario, nunca lo hizo en la ciudad capital. Gracias por venir, Lucas. Gracias, Andrés. El concejal Lucas Maguid del Partido Justicialista aquí en Rico al Cuadrado. Vamos a hacer una pequeña